Listo. Ya estoy grabando. Aló. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Quería Buenos días, sí, profe. ya, ok, está la grabación, perfecto. Bien, buenos días a todos. Como les estaba diciendo hace un momento, la clase pasada, pues lo que tratamos fue de hacer una apertura a lo que es el basamento legal, a lo que son los tipos de contribuyentes para entender este instrumento distinto al impuesto sobre la renta que estamos iniciando. Y adicionalmente de eso empezamos entonces a tratar de interpretar qué tipo de sujeto pasivo tiene la obligación o no de el impuesto de los grandes patrimonios. Dentro de lo que habíamos hablado, mencionábamos que son única y exclusivamente aquellas empresas denominadas por la Administración Tributaria como contribuyentes especiales, y adicionalmente que esos contribuyentes especiales tengan como capital social, y ese capital social, entiéndase bien, las 150, ¿sí?, millones de unidades tributarias. Y obviamente criticábamos y conversábamos sobre ese valor de la unidad tributaria y el Estado en la no actualización de ese valor, lo que generaba entonces que calculando más o menos ese precio daba unos $147,000. Al cambio, las personas que estarían obligadas, o los únicos sujetos pasivos especiales que estarían obligados al pago de este tributo, ¿sí? Y adicionalmente les mencionaba que la forma para yo saber si estaban obligadas o no era a través de revisar el estado de situación financiera. En el estado de situación financiera, en la última parte, recuerde que está constituido por activos, pasivos y capital. En la última parte, íbamos entonces a encontrar precisamente ese valor total de capital de esa organización, o podría ser también una persona natural, recordando por supuesto que las personas naturales también son catalogadas por la Administración Tributaria como contribuyentes especiales. Anoche revisaba, generalmente en las noches es que uno se pone un poco a hacer la curiosidad de lo que sucedió en el día, y revisábamos inclusive, les envié un enlace hace un ratico, de la publicación de un decreto de exoneración de impuestos sobre la renta para personas naturales. Y era muy, bueno, eso era una burla en el Twitter el día de ayer en la noche, porque ¿cómo es posible que esa exoneración sea única y exclusivamente por 5 salarios mínimos? Y 5 salarios mínimos, que la única gaceta oficial que se tiene sobre el salario mínimo son 400,000 bolívares, de tal manera que 400,000 bolívares, eso en la última oportunidad, al mes de diciembre, porque al inicio de año no eran ni siquiera los 400,000 bolívares. Si sumamos eso y lo multiplicamos por 5 y lo promediamos, realmente eso va a ser prácticamente un monto irrisorio. Seguramente ningún empleado, al menos del sector privado, pues, está beneficiado de una u otra manera con ese decreto. En otras oportunidades ese mismo decreto lo han hecho en unidades tributarias, esta vez lo hicieron a través de la medición de salarios mínimos. Y lo mismo está sucediendo entonces con este tipo de tributos. Esa actualización, a veces uno pues le parece curioso que el Estado trate de tomarnos el pelo con algo que no tiene sentido, porque no tiene sentido que haya un decreto de exoneración donde prácticamente no va a tener un beneficio a ninguna persona. Pero bueno, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos, es parte inclusive de la discusión inicial de la clase anterior, de lo que era una ley constitucional, y de una u otra forma la necesidad de explicarles a ustedes que esas leyes constitucionales no existen, no están consagradas en la Constitución Nacional. Las únicas leyes que están consagradas son las emanadas de la Asamblea Nacional, y en algunos de los casos excepcionales a través de las leyes habilitantes.
por parte del Ejecutivo cuando de una u otra manera se cumple con esa condición. Pero bueno, eso más allá de eso es el repaso de lo que conversábamos en la clase anterior con unas y otras cosas adicionales. Quedando entonces dentro de eso en el artículo número 11, donde hablábamos de ese hecho imponible al 30 de septiembre de cada año y mencionábamos entonces que por esa razón también hemos visto cómo los índices nacional de precios al consumidor, temas que desarrollamos anteriormente, son publicados para esa fecha. Es por eso que, buenos días Daniel, es por eso que de una u otra manera el Estado trata entonces de identificar esa información a través de la posibilidad de que se actualicen esos precios. Vamos a ver más adelante en este instrumento legal el por qué, porque aquí también se van a utilizar esos famosos INPC y esas cédulas fiscales sobre la base de esas partidas también no monetarias para determinar entonces cuáles serán esos valores y para que ese valor de ese estado de situación financiera sea un valor real y no un valor histórico, de tal manera de que ahí sí le interesa al Estado que el contribuyente demuestre los 150 millones de unidades tributarias o los 147 mil dólares al cálculo que sacábamos el día de ayer. Lo otro que conversábamos terminando la clase era que el impuesto sobre la renta cerraba generalmente en el ejercicio regular al 31 de diciembre. Entonces, lo que también era importante es que ustedes, cuando vayan a hacer una planificación gerencial, tengan en cuenta el flujo de caja. Cuando cierran la empresa el 31 de diciembre y es contribuyente especial, tiene un calendario especial. Generalmente nunca pasa del mes de febrero del año siguiente, el momento en el cual se debe pagar el impuesto sobre la renta. Entonces deben buscar de una u otra manera de que esos dos tributos no vayan a coincidir, porque a veces existe el ejercicio regular, pero a veces hay ejercicios irregulares. Entonces de repente ustedes creaban una empresa y que esa empresa tuviera cierre al mismo 30 de septiembre y empiezan a complicarse las cosas porque van a tener que pagar dos tributos prácticamente al mismo momento, que son anualizados. El impuesto sobre la renta, que es un impuesto anualizado de 12 meses, y este impuesto que también es a 12 meses cada mes de septiembre de cada año. Entonces, de una u otra manera, son algunas de las recomendaciones que ustedes deben hacerle a la comunidad de negocios cuando vayan a constituir cualquier tipo de organización empresarial, si ésta pretende realizar una empresa con un cierre irregular. Obviamente, cuando estamos constituyendo, no sabemos si vamos a ser contribuyentes especiales, pero de una u otra manera eso lo tenemos que prever porque de una u otra manera les mencionaba que también al día de ayer, aparte de ese decreto que enviaron, salía una noticia donde se habían nombrado 3.000 nuevos contribuyentes especiales en la región capital. Eso significa entonces que, bueno, serían esos primeros 3.000. Imagino que la región Los Andes y la región, sí, cada una de las regiones, esto hará lo propio en estos últimos días del mes de enero para nombrar nuevos contribuyentes a través de provincias administrativas, de tal manera de que estamos viendo cómo crece esa cantidad de contribuyentes especiales, porque seguramente ya cumplen esa primera condición, esos 3.000 contribuyentes que ingresaron el día de ayer en la región capital como contribuyentes especiales. Obviamente habría que esperar cuáles de ellos tienen esa cantidad de unidades tributarias como patrimonio, pero de una u otra forma cualquiera de ellos pudiera llegarla a tener en algún momento determinado. Continuamos entonces con ese artículo número 12 de la ley. No sé si alguien quiere leerlo. Si alguien lo quiere hacer, me avisan y si no lo hago. Buenos días, profe. Buenos días. Atribución e imputación del patrimonio. Artículo 12. Los bienes y derechos se atribuirán al titular conforme a los registros públicos. Cuando el bien no esté sometido a formalidades de registro, se atribuirá al poseedor. Paremos un segundito allí. Vamos a parar para que vayan entendiendo cada parte. ¿Qué es lo que sucede? Existen bienes que requieren obligatoriamente de carácter registral y existen bienes que no requieren obligatoriamente carácter registral. Esto pues obviamente ustedes no lo saben, pero debo mencionárselo. El que tiene carácter registral obligatoriamente son los bienes inmuebles. Todo bien inmueble obligatoriamente, escúchese bien, para que se demuestre la propiedad del mismo debe de estar registrado. Si no está registrado ese bien, sencillamente no se considera que tiene la condición de propiedad. Eso para esas disposiciones existen los registros públicos. Antes se llamaban registros inmobiliarios, ahora son registros públicos. Todo bien inmueble, entiéndase por una casa, un galpón, un terreno, un local comercial, en fin, cualquiera de ellos debe obligatoriamente tener una condición registrada. Si estamos hablando en este caso de un vehículo, por ejemplo,
ese vehículo también tiene una característica interesante, que es una característica de autenticado que se realiza a través de las notarías. Deben hacerse necesariamente esos traspasos de ese vehículo donde se demuestre la propiedad. Eso es aparte de ese documento que emite la institución de transporte, donde da ese certificado de vehículo para que pueda conducirlo cualquier persona. No vayan a confundir las cosas. La propiedad se va a demostrar realmente a través de ese documento que se emite en la notaría de traspaso. Muchas veces ahora se acostumbran las personas a hacer un directo y hacen directos y hemos visto en los últimos años cómo a través de los tribunales hemos tumbado una serie de directos, 12, 20 directos de un solo vehículo en un momento determinado, porque ninguno de todos esos directos puede demostrar propiedad. La única propiedad se va a demostrar a través de ese procedimiento de notariado. Por otro lado, vemos que también tenemos algunos activos que no tienen esa necesidad. Por ejemplo, yo voy a comprar una máquina de cualquier cosa, así sea una máquina para hacer barquillas. Esa máquina para hacer barquillas, lo único que me van a dar por ella será una factura, y la tenencia y propiedad de esa máquina va a ser demostrable única y exclusivamente a través de ese instrumento. No requiero ir a notaría, no requiero ir a un registro a realizar cualquier proceso. A eso se refiere con cuál es la atribución de imputación del patrimonio y cuándo se considera propio. Por eso el artículo 12 menciona de las formalidades del registro, pero el Código Civil establece que todo bien inmueble, distinto a un vehículo, distinto a una nave que también tiene un registro especial, ya menciona nave, un yate, o los aviones en este caso, que también requieren también de un registro especialísimo en los registros públicos. En este caso, hay cosas que no requieren eso, y por ejemplo pudiera ser de repente un computador, de repente un escritorio, de repente una máquina, por ejemplo, una máquina polivalente para las empresas lácteas, en la cual necesitan hacer, qué sé yo, leche, queso, en fin. Ese tipo de proceso, a veces hay máquinas que las hace la misma organización empresarial, entonces a veces no hay ni siquiera ese documento de factura, pero de una u otra manera con la posesión de ese activo se considera que eso es propio y no requiere ningún otro tipo de formalidad, y eso está completamente claro en nuestro Código Civil de 1982. De una u otra manera, eso es algo que deben tener ustedes claro, porque entonces, ¿cuándo es propio y cuándo no es propio? Si es un bien inmueble, saben que debe obligatoriamente estar registrado, debe haber un documento. Si es un vehículo, la misma situación. Si es una máquina, posiblemente existe una factura, pero pudiera ser que no existiese, y en ese caso solamente con la posesión de ese activo se puede entonces considerar que ese bien es propio. Continuamos entonces con la lectura del artículo 12. En los casos de arrendamiento financiero contratados con empresas regidas por la legislación que regula los bancos y otras instituciones financieras, el bien objeto de arrendamiento se atribuirá al arrendatario. Eso es una condición interesante, porque muchas veces se decía, bueno, ¿y este galpón está arrendado? No, está arrendado, o sea, eso no es propio. Sencillamente no forma parte del patrimonio, hay que tener claro. Muchas veces tenemos empresas, organizaciones empresariales, en las cuales la empresa está constituida en un domicilio fiscal X, supóngase que sea un galpón en la Concordia, y resulta de que el galpón es propio, pero es propio de uno de los accionistas, o de todos los accionistas, pero los accionistas, si ese galpón está a título personal en los documentos en el registro público y no está a nombre de esa organización mercantil, de esa compañía anónima o de esa sociedad anónima, las condiciones cambian. Entonces no puede considerarse en el sentido de que eso es un bien propio. Es propio de ellos a título personal, pero no es propio de la organización empresarial. Y si la organización empresarial de una u otra manera es la que va a realizar o está obligado como sujeto pasivo al pago del tributo, debe entonces tenerse la diferenciación y no caer entonces en que no, es que como el bien es de Juan y Juan es dueño de la empresa, entonces el bien hay que incluirlo. No, no se puede incluir porque es de Juan precisamente, no es de la organización empresarial. ¿Okay? Continuamos. En los casos de contratos de fideicomiso, el bien objeto de fideicomiso se atribuirá al beneficiario. En los casos de personas jurídicas, los bienes de uso personal de los accionistas se imputarán al patrimonio de la persona natural que ejerza la posesión. Perfecto. Mira esa parte interesante. Dice, en los casos de las personas jurídicas, los bienes de uso personal de los accionistas se imputarán al patrimonio de la persona natural que ejerza la posesión, ¿ok? De la persona que realmente es propietaria. Sigamos.
A los efectos de este impuesto, una vez declarado el patrimonio, su propiedad o posesión se presume para los periodos de imposición siguientes, salvo prueba de transmisión o pérdida. Perfecto. Ahí había un tema de disyuntiva en el momento de la creación de la ley que todavía no ha estado claro. Como les decía, la ley fue creada en el año 2019 y no hay jurisprudencia al respecto. Cuando me refiero a jurisprudencia, muchachos, me refiero a que los instrumentos legales, como les mencionaba en la clase anterior, son emitidos o por la Asamblea Nacional o por el Ejecutivo a través de ley habilitante. Pero el poder judicial tiene la facultad a través de las sentencias que emite de generar jurisprudencia, generar decisiones precisamente que aclaren de una u otra manera algunos instrumentos legales que tengan lagunas. Entonces, como se hablaba de posesión, muchas personas estaban tratando de presumir que la posesión significa que porque yo sí era poseedor del local comercial que les explicaba, entonces tenía que incluir el patrimonio, pero no, de una u otra manera eso no está claro y como hay una laguna nosotros podemos mantener la posición que les indicaba de que si eso es del accionista, no es precisamente de la organización empresarial. Que se haga uso de eso en un momento determinado, eso pudiera ser, pero a través obviamente de un contrato de alquiler. Pero eso es parte de las discusiones que salen cuando salen estos instrumentos legales a la carrera, como vemos en la redacción, que de una u otra manera pues tiene algunas dificultades, pero bueno, así son las cosas ahora. Vamos ahora entonces con el artículo número 13, con lo que son las exenciones. Vamos a hablar quiénes estarían exentos entonces, independientemente de que fueran contribuyentes especiales, independientemente de que tuvieran el cumplimiento de las 150 millones de unidades tributarias. A ver, vamos con ese artículo 13. ¿Quién me colabora con ese? Hola, profe, yo, Mariana. Buenos días. Artículo 13. Están exentos de este impuesto. 1. La República y demás entes políticos territoriales. Perfecto, o sea que el Estado no va a pagar. Literal 2. El Banco Central de Venezuela. También queda por fuera. Literal 3. Los entes descentralizados funcionalmente. Eso se refiere a institutos autónomos que correspondan al Estado, ¿ok? Pueden ser nacionales, ahí no está identificando, estadales o municipales. 4. ¿Quién más? La vivienda registrada como principal ante la administración tributaria. Interesante, porque esto aplica para los contribuyentes naturales. Sí, las personas naturales. Miren eso, colóquenle ojo, pregunta de examen inclusive, con el tema de la vivienda principal. La vivienda principal es una disposición de la Ley de Impuestos sobre la Renta y es una disposición además de la Ley de Sucesiones y Donaciones. Toda persona que establezca que su casita es vivienda principal, esa vivienda principal queda exenta de una u otra forma de cualquier tributo. Sofía, le voy a pedir que por favor le vaya sacando fotografías a las personas que están conectadas para que me colabore al terminar la clase de enviármelas y yo poder entonces tabular la asistencia del día de hoy. Sí, profe, ya he Ahorita tomado varios. Perfecto, ahorita seguramente se va a caer la conexión, pero nos volvemos a conectar sin ningún problema porque pues ya vi que salió allí la alarma de los 10 minutos. Como les decía entonces, esa vivienda principal es una disposición de una u otra forma de la ley de impuestos sobre la renta que también es asumida por la ley de sucesiones y donaciones cuando una persona se muere y tiene varios activos y uno de esos activos es una casita y es vivienda principal, esa vivienda principal queda exenta del pago del impuesto de sucesiones y donaciones. Y en este caso, en esta ley tan nueva del año 2019, vemos como también esa persona natural, si es contribuyente especial, acordémonos del ejemplo que le había colocado a la señorita que tenía las 3 casas en Colinas de Pirineos en la clase pasada que me metí con ella, de una u otra manera, si una de esas 3 casitas es una casita que está llevada como vivienda principal, para eso usted va al CENIAT y la notifica, mire, esta es mi casa, yo vivo aquí, vivienda principal significa que es donde yo vivo, donde yo resido, ¿ok? Generalmente uno le aconseja a los contribuyentes que revise cuál es el valor de los activos y la vivienda que tenga mayor valor, pues es la vivienda que de una u otra manera vamos a colocar ante la administración tributaria como vivienda principal, porque va a tener mayor beneficio. Mire cómo se va a beneficiar tanto en sucesiones y donaciones como en impuestos sobre la renta, como también se va a beneficiar en este caso en esta ley de impuestos de grandes patrimonios, ¿ok? Pero lo que vemos es cómo algunas cosas las va reciclando de una u otra manera distintos instrumentos legales y los vamos utilizando. Vamos con el 5. El ajuar doméstico, entendiéndose por tal los efectos personales y del hogar,
utensilios domésticos y demás bienes muebles de uso particular del contribuyente, excepto los bienes a los que se refiere el artículo 20 de esta ley constitucional. Ya revisaremos el artículo 20 más adelante y lo concatenamos con el 13. De todas maneras, algo que les voy a enseñar cuando hayan cositas así. Al lado de la ley usted puede escribir ver artículo 20, de tal manera de que usted se acuerde de que por allí tengo que revisarlo rápidamente. Lo que me está diciendo la norma es, esa persona natural no solamente va a estar exenta a su casita, sino que la cocina, los muebles, la cama y todos los utensilios normales y necesarios para la vivienda de una u otra manera también estarían fuera de ese contexto para la sumatoria a las 150 millones de unidades tributarias que corresponden la base imponible de cumplimiento para determinar si es el sujeto pasivo de este tributo o no. Vamos entonces con el 6, las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales y demás beneficios derivados de las relaciones laborales, incluyendo los aportes y rendimientos de los fondos de ahorro y cajas de ahorro de los trabajadores y trabajadoras. Otra de las condiciones de una u otra manera que estarían fuera desde el mismo contexto de lo que es la ley de impuestos sobre la renta. Está generando algunas exenciones, recordemos las exenciones que había, y aquí también está lo mismo. Mire que hablamos de las mismas cajas de ahorros cuando las personas realizan algunos aportes allí, todos esos aportes quedarían fuera de este contexto del pago de el impuesto a los grandes patrimonios, así como también las prestaciones sociales que se derivaran de cualquier relación de dependencia que tuviera el contribuyente. Mire que prácticamente todas estas excepciones que están aquí están determinadas a personas jurídicas, pero las únicas jurídicas que están aquí es la República, el Banco Central de Venezuela y los entes descentralizados. Y luego de eso estamos empezando a hablar única y exclusivamente de las personas naturales que estén calificadas como contribuyentes especiales, ¿sí? Pero estamos viendo en los últimos años que están calificando a muchas personas naturales contribuyentes especiales, entonces hay que tener cuidado con esa calificación, tratar de buscar de que nunca seamos calificados como contribuyentes especiales. En cualquiera de los efectos, si eso fuera el caso, ustedes deben recomendarle a esa persona que constituya inmediatamente una figura mercantil, ya sea una compañía anónima o una sociedad anónima, y pidiesen entonces en este caso a la Administración Tributaria la posibilidad de diferir ese nombramiento como contribuyente especial y que de una u otra manera eso pasara a esa nueva figura mercantil que se estuviera creando para ese efecto, de tal manera de proteger a la persona natural y que no caiga en esta condición de contribuyente especial. De todas maneras, si la figura mercantil pasara a contribuyente especial, pues no hay ningún inconveniente porque de una u otra manera, en el momento de que usted decida cerrar esa organización mercantil, pues se extingue la figura de contribuyente especial, cosa que no pasaría con una persona natural, porque en el caso de la persona natural, la única forma de que se extinguiera sería la muerte, y obviamente pues ninguna persona desea que eso suceda. Continuamos entonces. Los bienes y derechos de propiedad comunal en los términos establecidos en el reglamento que se dicte al respecto. Eso es ese numeral 7, disculpen que me meta con eso, pero tengo que hacerlo, ni modo, soy abogado, no puedo hacer otra cosa. Bienes y derechos de propiedad comunal. La propiedad comunal no existe. Eso no existe. Eso no está consagrado en ningún lugar. De tal manera que ellos allí lo que hacen es meterle un poco de política allí al instrumento en ese tema 7, pero la propiedad comunal como tal no está dispuesta en la Constitución Nacional. En dado caso existe la copropiedad en la cual varias personas son propietarios al mismo momento de un inmueble. Por ejemplo, tenemos una casa donde tanto el esposo como la esposa es propietario. Yo puedo leerlo, profe. ¿Me escucha? Sí, seguro. Numeral 8, ¿sí? Los activos invertidos en actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, piscícolas y pesqueras, siempre que éstas sean la actividad principal del contribuyente y se realicen a nivel primario. Ok, mire, vamos a leer la importancia de eso. Los activos invertidos en actividades agrícolas, pecuarias, piscícolas, pesqueras, siempre que estén o que éstas sean parte de la actividad primaria. Recordemos que existen
Actividad primaria, secundaria y terciaria. En el caso de la actividad primaria son los que hacen el proceso de explotación, los fondos agrícolas como tal. Entonces, en este caso, todas las empresas mercantiles que tienen que ver con la explotación de la actividad agrícola y pecuaria, en el contexto de este proceso, no de transformación, sino solamente del cultivo de cualquiera de los objetos o todos en conjuntos que lo fuera, esas personas así tengan más, o sean contribuyentes especiales, y tengan más de los $147,000, estarían entonces fuera de el pago de este tributo de grandes patrimonios, ¿ok? Vamos con el 9. La obra propia de los artistas mientras sean propiedad del autor. Ok, mire lo interesante de esto, lo voy a complementar un poco con lo que es el artículo 4 del Código de Comercio. El Código de Comercio establece cuáles son los actos de comercio o no, y de una u otra manera dentro de ese artículo 4, 5 y 6 del Código de Comercio se establece que las actividades de tipo artesanal o artística de una u otra manera no forman parte de la actividad mercantil. Por cuanto no forman parte de la actividad mercantil, no implica que no tengan la obligación de pago de tributos. Hay que diferenciar ambas cosas. Volvió y les decía en estos días, no importa que tengamos una organización, llámese fundación, llámese asociación civil, llámese compañía anónima, llámese sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad en comandita, o en fin, sea una persona natural en la cual tenga un fondo de comercio o lo que llamamos nosotros una firma personal, que realice cualquier actividad que pudiese ser con fines de lucro o sin fines de lucro, ninguno de esos efectos hace que usted no esté obligado al pago de cualquier tipo de tributo conforme a lo que dice la Constitución de 1999. Todas las personas naturales y jurídicas deben de una u otra manera tratar de coayudar con el gasto público, por tanto están obligados todos esos sujetos al pago tributario. Y las únicas condiciones que podrían salvaguardar de que no se cancele ese tributo, en este caso sería a través de las exenciones. Y todo instrumento legal siempre tiene cuáles son las exenciones de ese tributo, ¿ok? De ese tributo, los identifica para ese tributo. Entonces, si vemos, hay cosas que siempre se repiten en los instrumentos legales. ¿Cuáles son? ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Cuál es la base imponible? ¿Cuál es el hecho imponible? ¿Cuáles son las exenciones? ¿Cuáles son las exoneraciones? Si se dan cuenta que todas las normas están consagradas prácticamente bajo esa misma forma de redacción. Bien, continuamos entonces con el 10. Los bienes situados en el país pertenecientes a las misiones diplomáticas y consulares extranjeras, en la medida y con las limitaciones que establezcan los convenios internacionales aplicables y a condición de reciprocidad. Perfectamente. Resulta de que obviamente los demás países, las demás naciones establecen de una u otra manera en Venezuela, pues la figura de una persona jurídica, ¿sí? Porque de repente una condición diplomática va a generar que en el país tenga una representación desde el contexto de que sea reconocida por el país a través de esos instrumentos diplomáticos que se emiten por parte de las cancillerías de cada uno de ellos y ratificados muchas veces por el presidente de la República. Independientemente de eso, se le otorga para que tenga esa validez una posibilidad real de funcionamiento y se le otorga un RIF a través de la administración tributaria a cada una de esas condiciones o representaciones de cada país. Eso implicaría entonces que esos países van a tener la posibilidad de comprar una sede en Venezuela, van a tener la posibilidad de comprar una serie de activos y posiblemente la administración los nombre también contribuyentes especiales, ¿por qué no? Para que sean de una u otra manera auxiliares de una u otra forma del fisco nacional. Pero eso no implica que ellos estarían obligados al pago de este tributo. ¿Por qué? Porque se supone entonces que entre cada país también existe la posibilidad de convenios de que tampoco a Venezuela se le cobre ningún tipo de tributo en este país, sea Argentina, Cuba, Estados Unidos, España, bueno, en fin, cualquiera de ellos. Entonces, como existe esa condición de doble reciprocidad en el pago tributario, de una u otra manera, pues se exime de cierta forma de que eso sucede y eso sucede también con otros instrumentos legales de carácter tributario. Cuéntenme, muchachos, dudas sobre lo que hemos visto que sería hasta este momento el artículo 12 y 13. Pregunto. ¿Cómo vamos con la comprensión de esto? ¿Dudas? O sea, sí necesito saber para ir haciendo un feedback de cómo vamos haciendo la comprensión de lo que vamos estudiando hasta este momento. Por ¿Estamos ahora bien? todo en orden, profe.
Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con el artículo 14. Si alguien me colabora con el artículo 14, y ya el artículo 14 no son exenciones, que son las que están en la misma ley, sino estamos hablando de las exoneraciones, las que están facultando al Ejecutivo para crearlas. Pero vamos a leerlo para tener mayor claridad sobre eso. Yo lo puedo leer, profe, si no hay problema. Claro Si que no es sí, nada. Mayel. Claro, claro. Artículo 14. El presidente o presidenta de la República podrá otorgar exoneraciones del pago del impuesto previsto en esta ley constitucional a determinadas categorías de sujetos pasivos especiales, sectores estratégicos para la inversión extranjera y el desarrollo nacional, así como a determinadas categorías de activos, bonos de deuda pública nacional o cualquier otra modalidad de título o valor emitido por la República o por sus entes con fines empresariales. El decreto que declare la exoneración deberá regular los términos y condiciones de la misma. Perfecto. Entonces, lo único que estamos mirando acá, pues es lo que consideramos siempre. Si ustedes revisan el artículo de exoneraciones en cualquier instrumento normativo tributario, van a ver que es igual. ¿Qué es una exoneración? Es la posibilidad que da la ley para que el Poder Ejecutivo de una u otra forma pueda, conforme a su propia disposición, establecer quién de una u otra manera pudiera decir, no va a pagar ese tributo. De repente, pues ellos hacen algún convenio con alguna empresa. Vamos a poner un ejemplo con Supermercado El Garzón, con, qué sé yo, supermercados premium, en fin, cualquier institución por cualquier carácter y diga, bueno, por un tiempo entonces vamos a darle una exoneración a estos contribuyentes para que no cancelen el impuesto de grandes patrimonios, pero siempre entonces los instrumentos legales dan esa posibilidad. Eso pasa desde el contexto nacional, también con el contexto estatal, cuando salen instrumentos normativos, donde le dan entonces la posibilidad al gobernador para que realice esa misma posibilidad, o en el caso de los municipios a través del alcalde, ¿ok? El Consejo Municipal emite el instrumento legal, coloca sus exenciones inmediatamente allí, pero las exoneraciones van a estar entonces en la posibilidad del alcalde. Cuando veamos los tributos de estatales y municipales, vamos entonces a revisar que de una u otra manera eso se va a repetir en esos instrumentos de ese tipo. Continuamos entonces con el capítulo 3, que tiene que ver con la determinación de impuestos, con cuál va a ser la base imponible. Ya entramos en materia. ¿Cómo se paga eso? ¿Cómo es que lo voy a calcular? Ya sé a quiénes está sujeto, pero ¿cómo lo voy a calcular? ¿Cómo yo realizo ese procedimiento de cálculo? Entonces vamos a leer esa base imponible en el artículo 15. ¿Quién me colabora con ese artículo 15? Base imponible. La base imponible del impuesto creado en esta ley constitucional será el resultado de sumar el valor total de los bienes y derechos determinados conforme a las reglas establecidas en los artículos siguientes, excluidos los pasivos y el valor de las cargas y gravámenes que recaigan sobre los bienes, así como los bienes y derechos exentos o exonerados. Perfecto. Hasta ahora todavía no estamos hablando de nada. Se refiere al valor que le da en este caso Hacienda Pública Municipal, llamémoslo así, a ese activo, ¿ok? Generalmente a los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles de una u otra manera, de hecho el artículo lo menciona, dice 16, valor atribuible a bienes inmuebles urbanos situados, y en este caso se refiere solamente a ellos. En este primer numeral entonces, Catastro muchas veces coloca allí un valor. El valor asignado que le coloca ese bien. Ese valor siempre va a estar por debajo del valor de mercado. El valor de mercado es el valor que calculan los peritos evaluadores a través de cuál es el valor de la comercialización de esos activos en función de la misma ubicación y de las mismas condiciones, ¿ok? Que sería en este caso ese numeral 2 que leyó en este momento Cris Ángela. Vamos con el tercero, Cris Ángela. Ok. 3. El valor resultante de actualizar el precio de adquisición conforme a las normas que dicte la Administración Tributaria para tal efecto. Perfecto, sigamos. Ok. Al valor de los inmuebles construidos o en construcción se le adicionará el valor del terreno, conforme a los métodos anteriores, salvo en el caso de las construcciones sobre terrenos propiedad de terceros.
Si el Perfecto. inmueble no ha sido concluido, el valor a declarar será el que resulte sobre el precio proyectado del inmueble, el porcentaje de ejecución de la obra. Ujú. El valor de los inmuebles adquiridos o construidos se adicionará al costo de las mejoras. Ujú. Perfecto. ¿Qué nos está diciendo la norma con esto? La norma con esto nos está diciendo, bueno, vamos a nosotros a hacer el procedimiento de cálculo del valor de ese inmueble, y la única forma de hacer el procedimiento de cálculo, que es completamente válido, es precisamente a través de esas cédulas de fiscales que nosotros habíamos aplicado el impuesto sobre la renta del ajuste fiscal. Por lo tanto, entonces, a través de esos INPC, vamos a revisar cuáles son los valores. El tema que me menciona la ley aquí a detalle es que me dice, ojo, debes tener cuidado porque vamos a valorizar por un lado el terreno de ese inmueble, el valor de ese terreno si es propio, y por otro lado todas las bienhechurías o las construcciones que se hicieron sobre ese terreno. Y seguramente esas construcciones se hicieron en oportunidades diferentes. Como se hicieron en oportunidades diferentes, entonces debemos buscar la manera de revalorizarlo por aparte. Entonces vamos a hacer una cédula de propiedad, planta y equipo. Recuerda la cédula que habíamos visto de propiedad, planta y equipo. Pero vamos a colocar una casillita para terreno y una casillita para cada una de las mejoras que se hubieran realizado dependiendo de la fecha en que se realizó. Y vamos entonces a utilizar en esa cédula fiscal en conjunto fechas de adquisición distintas. Una fecha de adquisición fue la fecha del terreno y otra fecha de adquisición seguramente fue la fecha de la mejora, o varias fechas de varias mejoras dependiendo de si existen varias construcciones sobre ese terreno. Por lo tanto, vamos a ver un INPC, escúchese bien, un INPC al cierre. ¿Cuál va a ser el cierre? ¿Cuál es el valor del INPC al cierre? Va a ser en este caso al mes de septiembre de ese año que yo estoy calculando el impuesto de grandes patrimonios. Pero ¿cuál va a ser el inicial? Va a ser el momento en el cual se adquirió o el terreno o se hizo la construcción de las bienhechurías por aparte. Y obviamente cargamos esos valores históricos, los reexpresamos y le sumamos el valor que me dio por el terreno y el valor que me dio por la construcción de las bienhechurías, teniendo claro, por supuesto, en esa cédula fiscal, como también lo vimos en el impuesto sobre la renta, que el terreno no tiene depreciación, el terreno no se deprecia, pero las bienhechurías todas sí. Entonces habrá que también colocarle a esas bienhechurías de una u otra manera cuáles son entonces esa vida útil que va a tener. De una u otra manera, esa forma de cálculo, entonces ustedes ya la saben hacer, porque fue la misma forma que utilizamos para el impuesto sobre la renta, y lo único que es utilizable, permitido siempre, va a ser los índices nacional de precios al consumidor, los INPC, ¿ok? No puedo utilizar los IPC y tampoco puedo utilizar los BABENI 2. Única y exclusivamente para efectos fiscales son aquellos que son publicados por el ente regulador, en este caso por el Banco Central de Venezuela, ¿ok? Eso quiero que vaya quedando claro la base de ese artículo 16. Y es un trabajo que es posible que lo realicen ustedes, que lo calculen ustedes como licenciados en administración, que en los próximos meses van a hacer, ¿ok? Vamos entonces con el artículo 17. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Dime, Mayela. Usted mencionó que para los efectos de los ejercicios se va a tomar en cuenta para el INPC de inicio la fecha de adquisición o también otra fecha, pero no la entendí. Puede No, ser disculpe. alguna de las dos. No. Voy a tomar cada uno. La fiscal, ya hay dos fechas. Una, la del 2018, que es el terreno y el valor del terreno. Y dos, el aparatico que está acá, que en este caso representaría las bienhechurías que le hice a ese terreno. Y entonces eso tendría una fecha diferente, que fue el año 2019, y un valor distinto. Solamente que al final en la cédula voy a sumar los dos. Y lo que explicaba era, voy a utilizar el INPC final para las dos, tanto el 2019 como el 2018. ¿Cuál es el final? El del año 2020, que es el que estoy calculando si estuviera en el año 2020, si estuviera en el año 2021, a septiembre del año 2021. Pero las fechas de adquisición, lo que le quise decir, son distintas. Inclusive, si yo después de eso construyo dos plantas más sobre ese activo, entonces eso lo construí en el 2020. Tengo tres fechas. La de esta fecha, que es 2018, la de las bienhechurías del 2019 y las bienhechurías del 2020, con valores diferentes históricos y con reexpresión distinta. ¿Ok? Entonces, más o menos eso es lo que trato de expresarles con el ejemplo. Sí quedó claro, ¿verdad, Mayela? Sí, entonces al final sería como una cédula separada para cada uno.
Lo puedes hacer en la misma, no tienes ningún problema, puedes hacerlo en la misma porque al final vas a tener que totalizar el valor completo. Al fin y al cabo es un solo bien, es inseparable porque usted no puede quitar los últimos pisos de los primeros, puedes hacerlo en una sola, ¿ok? Pero debes sumarla. Lo que debes utilizar son rengloncitos distintos para de una u otra manera hacer el cálculo, ¿ok? Pero lo puedes hacer en una sola, es lo recomendable porque es un solo bien que tiene un solo documento, ¿ok? Un solo documento registral, tal como el que me acaban de entregar ahorita acá, en esta carpeta, un solo documento registral de un bien inmueble, inmediatamente, pues eso es lo que se... Bien. Ok, gracias, profe. No, de nada. Eso me gusta que pregunten de esa manera porque así pues yo creo que ustedes entendieron todo y resulta de que mire que todavía quedan algunas cosas por aclarar. Bien, continuamos. Vamos entonces con el artículo 17, creo. ¿Quién me colabora con el 17? Artículo 17. Artículo 10. ¿Ah? Bueno, que no leo. No, tranquilo, cualquiera. Para determinar el valor atribuible a los bienes inmuebles situados en el exterior, se utilizará el que resulte mayor entre las reglas fiscales del país donde se encuentren ubicados, o el precio corriente de mercado al 30 de septiembre de cada año. Perfecto. ¿Qué es precio corriente? ¿Qué son valores corrientes? Volvemos con los valores. ¿Recuerdan de los históricos, los corrientes, los presentes? A ver, ¿qué es valor corriente? Es el Valor valor del- actualizado, profe. Es el actualizado, ¿verdad que sí? Ahora lo que me está diciendo el artículo 17 es, ojo, ya va, vamos a hablar de los bienes que no están en Venezuela. Vamos a hablar de los bienes que tengo en Estados Unidos, vamos a hablar de los bienes que tengo en Colombia, vamos a hablar de los bienes que tengo en Panamá, vamos a hablar de los bienes que tengo en Argentina. Ahí yo tengo que ver cuál es el valor y él me dice el precio del valor de mercado, el valor corriente, el valor actual, conforme a lo que determinan las leyes fiscales, pero mire cómo es permisiva la norma y él me dice los del país o los del país donde se encuentre. O sea que yo pudiese revalorizar eso conforme a los IPC no venezolanos, sino argentinos, si está en Argentina, sino al indicador que me emite Estados Unidos, si está en Estados Unidos, o en Panamá, si está en Panamá. Pero si yo no los conozco ni sé cuáles son los que emiten, en este caso el ente regulador, pues los realizaré a través de los valores que tiene, en este caso, el Banco Central Venezolano. Pero si usted es astuto, que lo es, porque ustedes son muy inteligentes, muchachos, ustedes se van a meter a la página del Banco Central de Argentina, a la página del Banco Central de Colombia, van a revisar cuáles son esos indicadores que miden la inflación en ese país, van a ver el valor histórico. ¿El valor histórico dónde lo consigo? Yo agarro el documento, muchachos, ustedes agarran el documento, voy a agarrar este que está aquí, que me acaban de traer, por ejemplo. No sé dónde lo metieron ahora. El documento que lo hizo. Bueno, X, el documento X, no sé, el documento lo agarran y ese documento tiene un valor, que fue el valor que yo lo compré. Ese valor que lo compré, muchachos, agarren ese valor, hagan la cédula fiscal 2 veces. La hacen con los IPC venezolanos y la hacen con los IPC de ese país. ¿Y qué va a suceder? Que va a dar un valor, o escúchese bien, va a dar un valor favorable en uno de los dos lugares y seguramente va a ser más favorable porque hay menos inflación en cualquier otro lugar menos en Venezuela. Eso significa que va a pasar que de una u otra manera ese valor que van a utilizar va a ser conforme al artículo 17, cumpliendo de que permite utilizar un indicador de inflación diferente al emitido por el Banco Central de Venezuela. Esto va a ser única y exclusivamente para los bienes situados en el exterior. Entonces, de cierta manera, vale la pena hacerlo 2 veces para compararlo y tomar la decisión de cuál vamos a utilizar. ¿Ok? Vamos con el 18. Profe, una pregunta. Cuando dice que si utilizará el que resulte mayor, ¿eso significa que si resulta mayor, usará el Se nuestro? utiliza entre las reglas fiscales del país donde se encontraba ubicado. Bueno, eso dependiendo de que en el país a veces hay distintas condiciones permitidas para efectos fiscales, no del ente regulador, pero yo puedo utilizar cualquiera de las dos, el venezolano o el de allá, porque siempre y cuando de todas maneras me voy a ceñir a lo que va a ser el valor del mercado. Y si usted realiza cualquier cálculo aritmético con los INPC que nos están entregando el Banco Central Venezolano, imagínese usted el valor que podía llegar a considerarse sobre ese activo. Entonces se consideraría... Gracias. Listo, profe, grabando. Ok, entonces estábamos hablando, terminamos el 18, ¿verdad que sí? Vamos con el artículo 19. ¿Quién me colabora con el 19? Artículo 19.
Las acciones y demás participaciones en sociedades mercantiles, incluidas las emitidas en moneda extranjera, que se coticen en bolsas o mercados organizados, se valorarán conforme a la cotización al 30 de septiembre de cada año. Las acciones... Repítame nuevamente, dice, las acciones y demás participaciones en sociedades mercantiles, incluidas las emitidas en moneda extranjera, que se cotizan en bolsas de mercados organizados, se valorarán conforme a la cotización. Vamos a parar un momento acá, porque estamos hablando de bolsas de valores, de mercados financieros. No es algo que es común, sobre todo aquí en el estado Táchira. De repente Caracas ya estamos empezando a ver un auge sobre la participación accionaria o la participación de personas ofertando y negociando títulos de valores, ya sean acciones. Recordemos que vamos a hacer un repaso. Las acciones existen de dos tipos: acciones preferentes, acciones comunes. Si no recuerdo mal, con ustedes al inicio, cuando empezaba a hablar de tributación, hacía la explicación de lo que eran acciones comunes y preferentes. Y adicionalmente de eso, ese tipo de instrumentos normativos, de participación en sociedades mercantiles, permiten de una u otra manera reconocer un derecho de propiedad, en alguno de los casos para el contexto de inversión, en el otro de los casos para el contexto de la propiedad como tal. Sin embargo, el valor que se va a generar sobre esa condición va a ser única y exclusivamente a través de la valorización de lo que es el mercado financiero. El mercado financiero se mide en cada momento, y eso implica que de una u otra manera yo vaya por lo menos a negociar, qué sé yo, acciones sobre el ron venezolano, ¿cómo es que se llama? Que cotizan la bolsa, se me fue ahorita el nombre. Pues, o Santa cualquiera Teresa. de los de Santa Teresa, gracias. El ron Santa Teresa, por ejemplo. Entonces quiero comprar unas acciones que están ofertando y voy a comprarlas al valor de lo que están en ese momento. Puede que a esta hora, que son las 9 y 7 de la mañana, tengan un valor, y de repente a las 2 de la tarde, antes de cerrar la Bolsa de Valores de Caracas, tengan un valor diferente, ¿ok? Entonces, a eso se está refiriendo este artículo, que va a depender obviamente de ese valor que se tenía. Y ese valor que se tenía, me están diciendo que lo vamos a medir al cierre de la cotización, escúchese bien, del 30 de septiembre de cada año. Y vamos a ver algo interesante. Si nosotros veíamos la ley de impuestos sobre la renta, porque a mí me gusta hacer comparativo para que ustedes analicen las cosas, veíamos que todas las participaciones en Bolsa de Valores de Caracas, ¿se acuerdan?, eran exentas para efectos de impuestos sobre la renta, pero vemos que para esto no. La estamos incluyendo, ya reímos las excepciones y las exoneraciones, y no vimos por ningún lado que el mercado bursátil estuviera exento, ¿ok? Lo vieron entonces por allí, y estamos viendo entonces en este momento que nos están diciendo, mire, el valor que vas a utilizar para el cálculo de este tributo va a ser la cotización al cierre del 30 de septiembre de cada año, ¿ok? Entonces miren cómo ya vamos viendo algunos cambios. No todo va a ser igual como si pasó con la vivienda principal o como si pasó con las cajas de ahorros. Miren que algunas cosas van a variar entre un instrumento normativo tributario y otro, ¿ok? Continuamos con la lectura del artículo. Sigue. Las acciones y demás participaciones que no se coticen en bolsa se computarán al valor que resulte de dividir el monto del capital más reservas reflejado en el último balance aprobado al cierre del periodo de imposición, del impuesto sobre la renta, entre el número de títulos, acciones o participaciones que lo representan. Y me hace entonces ese mismo artículo 19 de la salvedad sobre el resto de las organizaciones empresariales, que también tienen acciones comunes o preferentes, pero que de una u otra manera esas acciones no cotizan en el mercado bursátil o en el mercado de valores. Aquí en Venezuela solamente tenemos una sola bolsa de valores, que es la Bolsa de Valores de Caracas. La dificultad que tenemos con el estado Táchira es que no hay corredores de bolsa que nos permitan de una u otra manera incentivar en este momento el proceso de inversión. La persona que estaba autorizada para realizar ese tipo de negociaciones en el estado Táchira era el doctor Galeazzi, que murió, no recuerdo si fue hace 2 años, el mismo propietario del Banco Sofitraza o el fundador del Banco Sofitraza. Y en este momento tengo entendido que le dieron el año pasado, a final del año pasado, la autorización aquí en el estado Táchira al economista Aldo Contreras, que me imagino que ustedes lo han escuchado por allí,
era profesor de la Universidad Católica, en su momento, todavía sigue siendo profesor, pero ya no de pregrado, sino de posgrado, y de una u otra forma es la persona que podría de una u otra manera orientarnos para que tenga licencia en ese proceso. Pero de repente por la distancia estaba la dificultad de realizar ese tipo de inversión, un mercado interesante, un mundo interesante, como lo decía Mario en el momento que conversaba sobre su video de nota acumulativa la vez pasada. No tengo la opción aquí de silenciar, pero tengo como ruido de las personas. Si por favor me colaboran con los micrófonos, pero no lo veo cómo poderlos silenciar aquí a todos. Déjeme ver qué es lo que pasa. Pero No sé qué pasa, pero vamos a tratar de mejorar ese tema del audio. Bien, continuemos entonces con el artículo 20. Artículo 20. Las joyas, objetos de arte y antigüedades se computarán por el mayor valor resultante entre el precio de adquisición actualizado, conforme a las normas que dicte la Administración Tributaria a tal efecto, y el corriente de mercado al 30 de septiembre de cada año. Quiero hacer una salvedad. Cuando nosotros hablamos, no vamos a recordar, creo que fue el 17, ya les digo cuál fue. Cuando hablábamos de los enseres, prestaciones sociales, el artículo 13, numeral 5, vamos a colocar eso, cuidado con eso. En este que estamos leyendo, el artículo que refiere a las piedras preciosas, que es el artículo 20, cuidado. Profe, silenció el micrófono. Disculpen, ahora sí, me escuchan, ¿verdad? Repito, estaba revisando el artículo 13 que leímos hace un rato, en el numeral 5, en donde mencionábamos que los enseres que se encontraban en la casa no formaban parte del cálculo. Y quiero que esto lo revisemos en concordancia con el artículo 20, con obras de arte. Hay que tener cuidado, porque pudiera yo tener un cuadro que tenga un valor importante. Les mencionaba que un Picasso o un cuadro de Mona Lisa, una cosa de esas que tiene un valor importante. Eso no va a ser considerado parte de los enseres de la casa, ¿ok? Porque obviamente estamos hablando de que el valor de eso es diferente. Entonces allí tenemos que tener cuidado porque tenemos que sacarlo de esa condición y se va a aplicar lo que dispone el artículo 20. Entonces hay que tener cuidado que realmente se consideren seres y que realmente se considera joyas o objetos de arte o antigüedades que de una u otra manera puedan tener un valor importante. Y ese valor importante que tienen esas joyas, tal como lo dice el artículo 20, va a ser el valor de mercado. Y el valor de mercado conforme que tengamos al cierre de ese 30 de septiembre de ese año. Por tanto, debemos entonces de una u otra forma realizar el cálculo correspondiente. ¿A través de qué? A través de esos INPC o a través del valor de mercado. Es preferible entonces muchas veces hacerlo a través del valor de mercado porque es muy difícil tener la fecha de adquisición o tener un valor. Realmente las joyas o obras de arte o cosas de ese tipo vienen de un proceso de sucesión, era de mi abuelo, de mi tatarabuelo, en fin, y de una u otra manera es difícil registrar el valor inicial de ese activo, por cuanto entonces sí existe un valor cotizable a través de un joyero que le permita, o a través de una institución de arte reconocida, que le permita entonces hacer un avalúo de ese activo, sea un objeto de arte o sea una joya. Entonces ese va a ser una dinámica distinta para el proceso de valorización, ¿ok? Vamos entonces con el artículo 21. Profe, yo lo puedo leer. Yairi. Seguro. Vale. Para la determinación del valor de los derechos reales, se tomará como referencia el valor asignado al bien, de acuerdo con las reglas siguientes. 1. Las hipotecas, prendas, anticresis, se valorarán por el monto de la obligación o capital garantizado, comprendiendo las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, cláusulas penales u otro concepto similar. Perfecto. 2.
Los derechos reales no incluidos en el numeral anterior se computarán por el capital, precio o valor que las partes hubiesen pactado al constituirlo, siempre que estos no sean menores al precio corriente de mercado, pactado entre partes no vinculadas entre sí, en condiciones de libre competencia. Correctamente. Ahí dependiendo obviamente de la negociación el contrato sobre la negociación que se hizo sobre la hipoteca o sobre esos derechos, ¿ok? Generalmente eso se venía haciendo en valores históricos, sin embargo, estamos viendo, por lo menos el Banco Nacional de Crédito, el Banco Sofitasa ya está haciendo invitaciones a realizar créditos en valor de libre convertibilidad de la moneda, lo que es el dólar, y eso va a generar de una u otra forma que se empiecen entonces a generar algunas hipotecas sobre ese tipo de valoración. Hay que esperar entonces cómo se va a consolidar este año 2021 ese tipo de negociaciones y en un momento determinado pues también esos pasivos van a aumentar considerablemente de forma diaria porque obviamente la fluctuación del dólar sigue ese camino de aumento progresivo. Entonces pues vamos a ver qué va a suceder con ese tipo de valoración. Pero hasta el momento habíamos visto en Venezuela que eso se había hecho a valores históricos, hasta ahora es que estamos viendo, porque obviamente una persona, un banco, una institución financiera que va a dar un crédito, pues lo va a hacer con una garantía, un derecho o sobre la base de una hipoteca y esa hipoteca ya seguramente se va a registrar bajo esa nueva figura. Imagino que esto darán instrucciones también a los registros que no estaban permitiendo realizar ningún tipo de negociación en dólares, como si lo estaban permitiendo ya los tribunales o la vía jurisdiccional. Pero bueno, vamos a esperar entonces qué sucede con eso. Quiero que vamos a hacer como un cierre de lo que es la clase, de lo que hemos visto hasta ahora. Me interesa pues que de una u otra manera analicemos cualquier duda, inquietud que tengamos al respecto. Lo que siempre les digo, la participación de ustedes para mí es fundamental, porque ahí es donde se genera el aprendizaje. A veces me vuelvo un monólogo, hablo, a veces hablo muy rápido y ustedes me dejan hablar rápido y no sé si lo comprenden la información o no. Pero quiero más o menos ver qué tenemos entonces hasta el momento. Vamos a escucharlos. Pues yo tengo una duda con todo el artículo 21, pero tiene más que ver con que mi conexión a internet se pausó, no sé, y me perdí toda la explicación. Ok, perfecto. ¿Con quién hablo, perdón? Valentina Belandria. Valentina, perdón. Mire, Valentina, lo que estaba tratando de explicar es que generalmente todo lo que son determinación de valores y derechos reales que tiene que ver con hipotecas o con algún tipo de negociación se estaban haciendo generalmente en valores históricos, sobre todo que son tipos de negociaciones que se hacen ante instituciones financieras, ante la banca, ¿sí? Pero estamos viendo que en este año 2021, a través de esos anuncios que hace el Ejecutivo Nacional, se está permitiendo que se realicen negociaciones en moneda extranjera y estamos viendo cómo Banco Sofitasa, que según pues, lo que yo tengo de conocimiento, el Banco Sofitasa y el Banco Nacional de Crédito están haciendo invitaciones a líneas de crédito y a créditos en moneda extranjera. Entonces, eso significa que van a dar créditos tipificados, obviamente, en el control cambiario del dólar a través de lo que es la caja de compensación que está generando promediando, perdón, el Banco Central de Venezuela. Y eso implica que todo crédito que se dé, pues tiene que tener una garantía. Entonces, sobre la base de esa garantía, seguramente esas garantías ahora van a ser registradas también en moneda extranjera y vamos entonces a ir viendo cómo este año 2021 seguramente van a empezar a surgir este tipo de negociaciones y donde los valores van a ser cambiantes, donde los valores van a ser distintos a los valores iniciales de negociación y van a tener que calcularse sobre la base de esos cierres que se tengan en los contratos que se hayan finiquitado entre ambas partes, entre la persona que otorga el crédito y la persona que lo recibe y por supuesto, la valorización que se haga sobre esa garantía, porque podemos tener un bien, un activo que tiene un valor de mercado, por ejemplo, de, no sé, qué sé yo, 200.000 dólares, por ejemplo, pero esos 200.000 dólares no son los que estoy pidiendo en el crédito. Yo estoy pidiendo en el crédito solamente 100.000.
significa que este activo va a tener solamente una hipoteca por 100.000, no va a tener una hipoteca por los 200, de tal manera que eso pues también habría que determinarlo dependiendo, por supuesto, de cada una de las negociaciones. Lo que quiero mostrarles es que era mucho más fácil anteriormente, ahora va a ser un poco más complejo para este año 2021. A eso me refería, Valentina. Gracias, profe. De nada. ¿Qué otra duda? Cuéntenme. Les escucho. Estamos en clase. Ustedes pueden preguntarme lo que sea, pero sí me interesa escucharlo, sí me interesa pues la participación de ustedes para yo saber más o menos cómo va el proceso de comprensión de lo que estamos tratando de visualizar. Profe, una pregunta. Dime. Con respecto a lo que usted estaba diciendo ahorita, que los bancos creo que van a hacer como préstamos, van a intentar aperturar cuentas en dólares allá. En ese caso, por ejemplo, al momento de uno de declarar igual, no, bueno, me imagino que eso todavía no estará listo, pero más adelante cambiará el tema de ser bolívares y podrá también ser, por ejemplo, con el señal en dólares o simplemente seguirá siendo bolívares. Ok, bueno, eso ya es, vamos a especular un poco, pero vamos a especular sobre la base de lo que está. En este momento está vigente la resolución 35, donde dice que se debe tributar en dólares, que es posible la tributación en dólares. Eso ya está escrito, eso ya está vigente, y eso no se dio este año, eso se dio en el año 2018, inclusive que sale ese instrumento normativo, ¿ok? Entonces, de una u otra manera, esa condición ya está. Lo que único que no ha habido es la adecuación a través del portal de señal para que se realice ese tipo de negociaciones. Lo que sucede también es que tenemos una incertidumbre en el mercado económico venezolano, en la cual nadie confía ya en el Estado. Y entonces están invitando a aperturar cuentas en moneda extranjera y de hecho los bancos están colocando allí cuáles son los requisitos para la apertura de ese tipo de cuentas, tanto bancos públicos como bancos privados. Eso no es nuevo, eso lo venimos viendo desde hace muchísimo tiempo, donde había la posibilidad de crear cuentas en moneda extranjera, inclusive donde se entregaba una tarjeta internacional, llamámoslo así, en la cual podía ser usado en cualquier parte con el dinero que tuviéramos allí. Y ellos están haciendo invitaciones a que las personas agarren la masa monetaria que está circulando en el país, los dólares, los euros que están circulando en el país y que sean depositados en esas cuentas para que se trance de forma electrónica con ese dinero. Difícilmente eso va a suceder. ¿Por qué? Porque veíamos cómo se hizo un control tan impresionante con los puntos de venta y los comerciantes, en donde se determinaba de una u otra manera qué dinero ingresaba a las cajas diariamente y a través de eso se revisaba la facturación que tenía la organización empresarial y sobre la base de eso se empezaba a hacer reparos inclusive en todo tipo de tributos, desde el impuesto al valor agregado hasta el impuesto sobre la renta, en fin, porque ahí se podía determinar si la persona estaba facturando, había defraudación tributaria o no. La gente en este momento agarró recelo, ¿sí? Inclusive se empezaron a cobrar unas comisiones por el uso de punto de venta que llegaron a ser inclusive excesivas, inclusive la Sondei tuvo que participar, inclusive hubieron circulares al final de lo que fue el uso de los puntos de venta cuando se estaba generando, pero ahorita prácticamente no tienen la misma fortaleza que tuvieron en su momento. Los montos eran bastante importantes sobre las comisiones de eso y tuvieron que regularlas, ¿no? Independientemente de que los puntos los tuvieron que comprar los comerciantes, ya no eran de los bancos, sino del comerciante que lo compraba y a través de una entidad financiera lo colocaba a trabajar, inclusive le colocaron hasta líneas telefónicas de Digitel, que eran las que más se podían utilizar debido a la cobertura que tenía. Hemos visto cómo se han modernizado las necesidades, se ha reinventado el venezolano, pero creo que va a ser muy difícil, aunque Vicente León, que es uno de los analistas que de una u otra manera participa, y él menciona que no, que él invita a que las personas realicen ese proceso de inversión en cuenta bancaria. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo tengo mis diferencias con eso, mi percepción es muy distinta a eso. ¿Por qué? Que vimos entonces cómo en el mes de diciembre, diciembre, finales de noviembre, principios de diciembre, el Estado, esas cuentas que ya existían allí,
fueron bloqueadas. Esas personas que tenían dinero allí se lo bloquearon. Inclusive se lo intentaron liquidar al precio de Banco Central de Venezuela al día. Entonces ahí tenemos incertidumbre jurídica. Volvemos al punto. ¿Yo cómo voy a colocar $1000 en esa cuenta y pretender, por ejemplo, que son unos $1000 que tengo? Porque si se complica la cosa, ese es como mi ahorro para subsistir en este tema de cuarentena. Vamos a poner un ejemplo tonto como ese de una persona natural. ¿Sí? Voy a colocar eso allí. No, yo no tengo confianza en dejarlos ahí porque el día que me los bloqueen me quedo sin nada, me los liquidan a precio de nada, y al otro día, ¿qué hago yo? ¿De dónde los voy a sacar? Si los tengo guardados en mi casa, que no me ocupan ningún rincón, sino una cosita allí donde los guarde, pues estoy más seguro. Y si son más de $1000 los que tengo y no los puedo guardar en mi casa, pues sencillamente aperturo una cuenta en Wells Fargo, en Of America, en qué sé yo, Banesco Panamá, en fin, cualquier banco fuera de Venezuela, inclusive Bancolombia, si es que es lo más cercano que tenemos aquí de la frontera. Pasamos y hacemos una cosa por allí. Pero voy a tener una garantía, que hay una seguridad jurídica sobre eso, porque hemos visto demasiada inseguridad jurídica en el mercado financiero. Tener confianza en este momento sobre las políticas que se vayan a crear desde el contexto económico, difícilmente eso va a suceder y difícilmente va a dejar la gente de utilizar el dinero para pagar, porque es que el problema es que no tenemos cómo pagar, no hay bolívares, ya no hay moneda de cambio, no hay moneda para poder nosotros comprar las cosas más tontas, desde, por ejemplo, pagar, qué sé yo, el desayuno esta mañana en la panadería. ¿Cómo pagaba el desayuno si no tengo billetes? Lo tengo que pagar con pesos, lo tengo que pagar con dólares. Pero ¿cómo pagaba yo el desayuno, por ejemplo, si no tenía, no hay forma de conseguirlo? Voy al banco y le digo, deme el dinero que tengo en el banco y no me lo dan. Pues ahora prefiero casi que ni siquiera tener dinero en el banco. ¿Para qué voy a tener bolívares allí si todo el día el dólar sube? Entonces ya ni siquiera me quiero entender de cuánto está el dólar. No me importa cuánto está el dólar. Lo que me interesa es tener un poco de moneda extranjera en mi bolsillo, y con eso sencillamente me olvido de qué pasa con el dólar. Y el que me vaya a pagar honorarios lo mismo. Le digo, bueno, me depositas tanto en una cuenta afuera, pero difícilmente voy a lo mejor una la apertura por tener, qué sé yo, algo muy tonto allí para moneda de cambio, sí, pero que sea algo que de una u otra manera sea representativo, creo que eso no va a suceder. A corto plazo no va a suceder. La banca va seguramente a tratar de decirle al contribuyente, yo te doy el crédito, pero me demuestras el flujo de caja. Recuerden que siempre le iban a decir, muéstreme el cierre, deme a cómo está el cierre. Ok, yo no sé hasta qué punto el empresario le vaya a decir, mire, qué pena, váyase sobre la garantía. Ahí tengo la casa que le explicaba que tiene un valor de $200,000, yo necesito 50. Si quiere, se queda usted con la casa, que yo no le voy a dar una casa en 50, la casa vale 200, mínimo antes de que usted se quede con eso, la vendo en 100 y le pago a usted y me quedo con 50 más. O sea, es imposible que usted se vaya a quedar con eso. El empresario no es tonto. Entonces eso no creo que vaya a tener ningún sentido. Ahora, que me exijan que se pague en dólares o en bolívares, bueno, yo no le veo a eso ninguna connotación. Si tú estás cobrando en dólares, si tú estás cobrando en pesos, si estás cobrando en bolívares, y yo sé que tengo que pagar el 16%, pues eso no es mío. Ese 16% hay que entenderlo, que eso es del Estado. Eso forma parte del contexto tributario. Se paga en lo que el Estado determine. Entonces ahí vendrá el tema. De repente sí voy a abrir la cuenta moneda extranjera para recibir alguno que otro pago en esa cuenta, en esa denominación de valor, pero solamente ¿para qué? Para pagar el tributo. Y es lo que ya estamos viendo. No hay bolívares y el empresario compra bolívares cada vez que tiene que pagar el impuesto. ¿Cuál impuesto? Ya sea el anticipo de IVA, ya sea el anticipo de impuesto sobre la renta, ya sea el impuesto sobre la renta, ya sea no sé qué más. ¿Por qué no hay bolívares? El empresario tampoco tiene bolívares en la cuenta. Él está comprando los bolívares. Así pasará con lo mismo de las cuentas que están hablando ahorita. Compraremos lo que tengamos que comprar solamente para efectos de pago. Y habrá entonces un circulante que seguramente se va a crear allí, supuestamente moneda extranjera. Pero que alguien vaya, porque sí, a depositar $10, $5, $2, $20, $1000, para tenerlos ahí guardados, eso no va a suceder. Inclusive vimos que hoy estamos a miércoles, creo que fue el lunes, otra de las noticias interesantes. Miren, muchachos, un consejo, por favor. Todos ustedes me imagino que tienen redes sociales, tienen el Instagram, tienen Telegram, tienen cuánta cosa hay. Usen eso diferente. No es para tomarme la foto a ver si me veo bonito o no me veo bonito, qué carajos, nada de eso. Vamos a seguir el Banco Central de Venezuela, vamos a seguir a economistas, vamos a seguir al CENIAT, vamos a seguir a la Bolsa de Valores de Caracas, vamos a seguir
vamos a meternos en lo que estamos. Ustedes están estudiando y formándose en esta materia económica y tenemos que saber qué está pasando. Y entonces vemos, por lo menos, ahí estaba publicado, una de las condiciones del Banco Central de Venezuela es que bajó el encaje legal. Estaba en 93%, prácticamente no había forma de prestar. Ahorita lo está bajando a 87%. Cónchale, no es nada, pero es algo. Y llegó el año pasado a estar al 100%, o sea, todo lo que ingresaba se lo tenía que dar prácticamente al Estado como soporte para que no fuera a quebrar el banco y no había forma de que la institución financiera se quedara con que prestar. O sea que están hablando de créditos ahorita porque está aumentando el encaje legal, está disminuyendo, perdón. Y si no, no hay posibilidades. A eso se refiere, pero esas son cosas que ustedes tienen que conocer. No es lo que diga un político porque hable de política. Los políticos son unos idiotas, muchachos. Ustedes son profesionales, son ustedes los que deben de saber de qué están hablando. ¿Y cómo yo sé de qué están hablando? Leyendo noticias como esas. ¿Cuál es el decreto de exoneración que salió ya de impuestos sobre la renta? ¿Cuál es el encaje legal que se está colocando? ¿Cuáles son las tasas que salieron también esta semana sobre las prestaciones sociales para el cálculo de prestaciones sociales y lo que eso va a involucrar en los pasivos laborales? O sea, ya ustedes tienen que meterse en este mundo desde ya, porque esa es la forma que les va a permitir interpretar cómo yo voy a asesorar, cómo yo voy a tomar decisiones, cómo yo voy de una u otra forma a plasmar ese conocimiento netamente académico y profesional en la realidad económica del país, sin todas esas tonterías que hablan el uno y el otro, que eso no saben a veces ni lo que están hablando, de verdad que sí. Esa gente habla y a veces a uno le da hasta risa porque no tiene ningún sentido. Hay que hablar de lo que realmente ha pasado y sobre la base de ese pasado, sobre la base de esa inseguridad, usted tiene que tomar decisiones. Y si no hay seguridad jurídica, usted tiene que entonces tomar sus previsiones sobre muchas cosas. Por encima de que pase lo mejor. Hay que pensar lo peor siempre en el contexto real o estar preparado para lo peor para que de una u otra manera todo lo que no salga tan mal entonces va a generar mayor beneficio del que usted tiene planificado. Cuéntenme, ¿qué otra inquietud hay? Cuéntenme, los escucho. Chévere, todo bueno. Bien, son las 9:32, me dice aquí el computador. Vamos entonces a dejar la clase hasta el día de hoy. Vamos con calma, pero seguro. De verdad les agradezco muchísimo. Reitero, por favor, la asistencia a clases. No es nada del otro mundo, muchachos. Yo sé que a veces ustedes tienen sus actividades, pero vamos a sacar esa horita y media de clase en el horario que tenemos académico, al menos esas horitas que están allí para aprender realmente. Vuelvo y repito, vi con preocupación personas en las asistencias para lo que fue el primer parcial, que oye, nunca las conocí, todavía no las conozco, no tienen la misma participación, siempre me colaboran los mismos grabando los videos, siempre me colaboran los mismos de repente preguntando, entonces a veces eso pues como que no debería de ser. Creo que el aprendizaje es para todos, ustedes están en quinto año, les falta muy poco para terminar la carrera, prácticamente en mayo ya vamos terminando, junio estaríamos prácticamente presentando finales, enero se está yendo, la próxima semana de enero ya no va a estar, entonces ¿cuánto queda realmente para eso? Absolutamente nada, y pues nada, quiero que de una u otra forma pues le pongan un poquito de cuidado a eso, a veces en algún momento de repente tienen alguna actividad y no se pueden conectar, pero cuando promedie, en todas las demás se conectaron, o sea que eso tampoco va a afectar, pero sabe que es difícil que usted vea todo el promedio y no haya asistencia de ningún tipo, y entonces si no hay ninguna asistencia, pues la cosa se complica. Quería preguntarles algo, ¿la escuela les publicó notas? Sí, Sí, profe. Ok, perfecto. Eso es algo que también es importante porque a veces pasa de que no publican notas, aunque yo a ustedes les avisé que le había entregado notas a la escuela, pero una cosa es que yo le entregue notas a la escuela, otra cosa es que la escuela le publique. Entonces, pues gracias a Dios, entonces sí publico notas. Perfecto, eso me parece muy bien. Bueno, nada, si no hay alguna inquietud, espero por ustedes, pues terminamos la clase del día de hoy. muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, De nada. profe. De Feliz nada, que día. pasen Muchas una... gracias, Gracias. profe. Feliz día para ustedes, ¿ok? Que Dios les bendiga y les guarde, ¿ok? Igualmente. Feliz fin de semana. Gracias, Bueno, Igualmente. profe. Hasta luego. bien.